continuación se presenta un tipo de ejercicio bastante peculiar a la hora de realizar pruebas de hipótesis, los cuales pueden ser de independencia u homogeneidad. Tal y como vimos anteriormente, la forma de diferenciar este tipo de ejercicio es mediante el enunciado. Podemos notar que en el enunciado del ejercicio se habla de que se está tomando una muestra para registrar la temperatura y la eficiencia de eliminación. El torpedo que puedo entregarles el día de hoy es el siguiente. Se produce independencia tenemos independencia cuando se trata de una muestra y dos variables. Mientras que homogeneidad es completamente al revés. Se trata de una variable y varias muestras. Es importante recalcar que pueden ser varias y no solamente dos, ya que la cantidad de muestras depende netamente del estudio que se quiere realizar. Por ende, en este caso se trata, por lo que dice el ejercicio, de una muestra de 150 casos y, por otro lado, son dos variables, eficiencia, temperatura. Por ende, estamos frente a un caso de independencia. La prueba de hipótesis para la independencia, por supuesto, antes tenemos que definir variables. En este caso la definiré rápidamente, pues vamos a llamar X, va a ser la eficiencia, e Y va a ser la temperatura. Las pruebas de hipótesis que se quiere demostrar son hipótesis nula, X e Y son independientes, y por otro lado nuestra hipótesis alternativa es X e Y no son independientes. Es importante que no mezclen conceptos. Si en la hipótesis nula es que son independientes, no podemos poner como hipótesis alternativa que son dependientes. Lo ideal sería poner o que en la hipótesis nula que no son dependientes y por debajo decir que son dependientes, o bien ponemos como hipótesis nula que son independientes y por debajo que no son independientes. Pero es importante no mezclar conceptos. El estadístico de esta prueba es el siguiente. O sub I menos, es la sumatoria de los O sub I, es la sumatoria de los, es la doble sumatoria de los O sub I, J, menos los E sub I, J, al cuadrado, dividido en los E sub I, J. Esto puede parecer confuso, por supuesto que sí, pero basta con definir qué es cada cosa. O sub I, J va a ser los valores de acá, el valor observado, mientras que E sub IJ se define como el total de la fila, total de fila, por el total de la columna, dividido en el total de datos. Esto quedará más claro cuando lo calculemos, y por eso la tabla está escrita de esta manera, ya que para efectos del cálculo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la suma de totales. Por ende, llamaremos a la columna J y a la fila I. Este será el total de la columna J y este será el total de la fila I. Basta con sumarlo a nuestra calculadora. Aquí tenemos que son 44, 12, 7 y 3 son 22, 11, 10 y 12 son 33,
2, 9 y 40 son 51. Y en cuanto al total de las columnas, 30, 12, 11 y 2 son 55. 10, 7, 10, 9 son 36. 4, 3, 12, 40 son 59 y por ende el total, tal y como se nos dice en el enunciado, son 150. Aquí ya tenemos la tabla con la que hemos de trabajar durante todo el ejercicio. Entonces, ahora basta con hacer el cálculo de los E sub I J. Es decir, total de fila por total de la columna dividido en el total de datos. Tomemos, por ejemplo, el primer dato. ¿Cuál es el total de la fila 1? 44. Es decir, tendríamos para la fila 1, para esta posición sería 44 por el total de la columna, 55. Tomaré aquí para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Dividido en el total de datos. Son 150. Al realizar este cálculo en nuestra calculadora científica, obtenemos que para el primero es 16,33 periódico. Y se realiza el mismo cálculo, en este caso, este va a ser el total de la fila, el total de la columna se mantiene. Para este caso, este va a ser el total de fila, el total de la columna se mantiene. Y para este caso, total de fila, total de columna se mantiene. Basta con introducir los datos en nuestras calculadoras. No, en este caso no. Entonces, me encargaré de llenarlo. 8,0667, 12,1, 18,7, 12,24, 7,92, 5,28, 10,56, 17,3067, 8,6533, 12,98 y finalmente 20,06. Voy a escribirlo bien para que no se presenten errores cuando ustedes lo traspasen. Listo. Entonces, en caso de que antes no haya quedado suficientemente claro, este es el estadístico de la prueba. Se trata de un chi cuadrado con la sumatoria de R son las filas, C son las columnas, de los O sub ij menos los E sub ij al cuadrado dividido el E sub ij. Recordar que el O sub ij son los valores observados y el E sub ij es el total de la fila por el total de la columna dividido en el total de datos observados. Para calcular este estadístico basta con realizar una pequeña tabla que pueden hacerla o no directamente en su calculadora. Voy a explicarlo inmediatamente. Se debe realizar la siguiente tabla. Vamos a hacer aquí el cálculo directamente de lo que es O menos E sub ij al cuadrado dividido E sub ij. Ustedes pueden decir, pero esto resulta muy complicado de hacerlo directamente. La verdad es que no, puesto que en su calculadora pueden realizar el cálculo directamente si es que trabajamos en el modo estadístico. Por ende, los pasos a seguir son el siguiente. Utilizan el modo estadístico en su calculadora, lo que quiere decir que van a introducir, voy a escribirlo en otro color para que no se confundan, en calculadora. Vamos a hacerlo aquí. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, para seleccionar el modo estadístico, van a seleccionar mode y el 3, que es stat. Luego van a seleccionar el número 1, que corresponde a una variable. ¿Por qué una variable? Porque solamente estamos utilizando las ventajas que nos entrega el modo estadístico para realizar una suma. Al introducirlo nos va a presentar una tabla. Y luego, en esta tabla
que se nos está presentando, nuestro X va a hacer lo siguiente. Van a introducir el valor del O sub I, O sub IJ, disculpa, menos el E sub IJ. De la siguiente manera. Tomemos, por ejemplo, el primer caso, donde tenemos que el O sub IJ es 30, por ende van a un paréntesis, 30, menos el E sub IJ, que son 16,333, 16,333, lo van a elevar al cuadrado, y luego van a presionar, sin haber calculado esto, van a presionar el botón que aparece el siguiente icono, que es para hacer una división. Y les va a quedar de la siguiente manera. 30 menos 16,3. Voy a cortarlo para que me quepa aquí con ese símbolo. Y aquí simplemente van a escribir nuevamente el 16,3. Y ahora sí, el quinto paso es darle al signo igual. Y va a bajar al espacio de abajo. Es importante que la frecuencia es siempre igual a 1 para estos cálculos. Entonces, una vez que hemos introducido estos cálculos en nuestra calculadora, basta con cerrar el modo estadístico. Vamos a cerrar el modo estadístico. Voy a completarlo por acá. El paso 6. Cerrar el modo estadístico. Es decir, se va a presionar la tecla AC. Luego, el paso 7, vamos a llamar al modo estadístico, para lo cual hay que presionar Shift más 1, donde aparece, entre paréntesis, Stat. Y cuando estemos en Stat, vamos a seleccionar la opción 3, que es Suma. Y finalmente, basta con seleccionar el punto 2, que es sumatoria de X. Al presionar esto, sumatoria de X, y darle igual, el 10 es darle igual, y el 11 nos va a mostrar por pantalla la sumatoria. ¿Qué sumatoria nos está mostrando? Bueno, dado que nosotros introducimos el cálculo completo de lo que está aquí, nos va a mostrar inmediatamente la sumatoria. Otra variable de hacer esto es no ponerle el cuadrado y hacer, en realidad no funcionaría realizar aquí la suma de cuadrados. Yo recomiendo que este sea la mejor forma de hacerlo, porque la calculadora admite hasta una cierta cantidad de datos cuando se suman de forma manual. En cambio aquí tenemos 20 datos por lo menos para poder sumar. Y generalmente los ejercicios no contienen más allá de 10 u 11. Por ende, esta es una gran forma y a través de la cual la calculadora, a medida que nosotros vayamos realizando este cálculo, presionando igual, nos va a mostrar inmediatamente este valor en la tabla. Por ende, podemos ir corroborando y cambiando inmediatamente si es que hemos tenido alguno que esté equivocado. Daré los datos que me dieron a mí para que puedan comprobarlos haciendo los cálculos ustedes mismos. 11,918,5, 1,9179, 0,1, 14,9139, 0,0297, 0,05, 603, 0,54, 63 y 0,8576. Faltan aún un par de datos. Borraré esto, espero que lo hayan tenido bastante claro. Y finalmente tenemos 10,2312, 3,6933, 0,07399 y 19,89
3,8207. Esos son los datos que le van a dar en la tabla. Obviamente todos van a estar hacia abajo y no van a darse de esta manera como yo lo he escrito. Finalmente, cuando les dé la suma, el total de esta suma es 64,6634, lo cual equivale a nuestro estadístico de chi cuadrado observado. Bueno, ya que hemos calculado el chi cuadrado observado, es hora de ver cómo es que este se va a distribuir. Obviamente va a tener una distribución de un chi cuadrado, pero va a ser con r menos 1 grado de libertad por c menos 1 grado de libertad, punto y coma, 1 menos alfa. No estamos trabajando con igualdad y desigualdad, por ende no es 1 menos alfa medio, sino que 1 menos alfa. ¿Qué significa r y c? Bueno, r es el número de filas que van a quedar una vez que nosotros realicemos el cálculo, y c es el número de columnas que van a quedar una vez que nosotros realicemos el cálculo. ¿Por qué digo una vez que nosotros realicemos el cálculo? Porque una regla que no mencioné antes, porque en realidad no consideré pertinente, dado que no fue problema, es que el E sub y J tiene que ser siempre mayor o igual a 5. En caso de que sea mayor o igual a 5, se tienen que juntar dos filas o dos columnas para corregirlo. Y eso me se refiere a que hay que sumarlos. Nunca he visto un ejercicio donde esto haya sido necesario, sobre todo por la complejidad que tiene juntar filas y columnas en este tipo de tablas que son cuadradas. Y no son solamente de dos variables, sino que tienen demasiadas casillas. Por ende no considero necesario decirlo, ya que es raro que aparezca. Pero lo digo en caso de que esta vez sea diferente. Entonces, tenemos que R, en este caso, es el número de filas, o sea, 4. C es el número de columnas, o sea, 3. Y 1 menos alfa, dado que nos piden con un alfa de 0,1, es 0,9. Hacemos esta multiplicación, es 4 menos 1 y 3 menos 1. Es decir, serían 3 y 2. 2 por 3 son 6, y por ende tenemos que buscar al interior de nuestra tabla del chi cuadrado el 6 con el 0,9. Al buscarlo nos damos cuenta de que este valor corresponde a 10,645. Y ya podemos realizar la gráfica. Considerando que en esta oportunidad la gráfica, en esta oportunidad no se trata de una igualdad, sino que de una desigualdad donde estamos trabajando con una sola cota a la superior, solamente basta encontrar el valor que hemos encontrado, que es 10,645. A partir de acá se produce esta región de rechazo, o región crítica, como la hemos llamado en otras oportunidades, y es muy sencillo notar que el valor observado es bastante superior al valor del punto crítico. Por ende, el chi cuadrado observado se encuentra acá, lo que nos quiere decir que dado que cae en la región de rechazo, se rechaza H0. ¿Cuál es H0? Nuestra hipótesis nula, que X e Y son independientes. Por ende, se puede concluir que X e Y son dependientes. O bien, no son independientes. Si bien antes se dijo que la forma de situarlo, de escribirlo o redactarlo en la hipótesis alternativa era siempre negando la anterior, para efectos de la conclusión podemos decir que son dependientes. Es netamente una formalidad que se pide para evitar confusiones, dado que en un lado estamos diciendo que son independientes y en el otro estamos diciendo que son dependientes. Es mejor, para efectos de darse cuenta y el análisis, decir que no son independientes. Por ende, aquí en la conclusión podemos escribir cualquiera de ambas, o X e Y no son independientes, o bien X e Y son dependientes. Y ese sería el ejercicio de independencia.